nos quedamos con la demanda. Cuando se pasa, bueno, cuando se hace en todo el proceso de presentación de la demanda, va a producir ciertos efectos al respecto. ¿Qué son esos efectos? De acuerdo al artículo 226, ¿tiene un sonito? Ok, ok. Este, ¿Cuáles son los efectos de la demanda? Una vez que ustedes presentan ese escrito, para empezar, va a prescribir, se va a interrumpir, mejor dicho, la prescripción negativa. Aquellas personas que tengan el dominio de un bien mueble o inmueble, al momento de presentarse dicha demanda, lo que va a pasar es que va a cortar, va a interrumpir esa posesión pacífica y que haya transcurrido un tiempo para que la otra persona que se sienta dueña o propietaria de dicho bien pueda reclamarlo. Recuerden que pues alguien en algún momento dado algún bien tiene que tener algún dueño, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones, con el paso del tiempo puede haber una prescripción entendida de que ese dueño originario quizás ya no necesite ese bien o ya no quiere ese bien. Por eso hay la famosa prescripción negativa. Sin embargo, cuando se presenta la demanda, es porque alguien está reclamando dicho bien y sobre todo está reclamando la posesión. Recuerden que son dos elementos distintos. Lo que es la posesión y la propiedad son elementos ineludibles de la naturaleza de un bien mueble o, bueno, en este caso también puede ser un bien inmueble. Sin embargo, la posesión y la propiedad pueden estar variando. Para eso existe también lo que es el comodato o por ejemplo, habitación vitalicia, en donde la propiedad la tiene una persona, pero la posesión la tiene otra. O por ejemplo, también en el arrendamiento. Alguien tiene la posesión y otro es propietario. Solamente que el propietario le está rentando a otra persona para que tenga esa posesión. Eso, bueno, se encuentra dentro de derecho civil y esto es lo que va a romper. Va a decir, ¿saben qué? A partir de aquí, se deja de contar ese plazo para una prescripción negativa. Vamos revisando y si por alguna razón esta demanda no concluye a petición del actor, se vuelve a hacer el procedimiento correspondiente. También una demanda va a prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. ¿Qué quiere decir? Le estás diciéndole al juez que, oye, aquí está pasando algo malo en mi esfera jurídica, por favor, atiéndelo. Básicamente eso es lo que significa prevenir al juez, o en este caso, prevenir el juicio. También se va a sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo por motivos legales. ¿Qué es lo que va a pasar con la demanda? Una vez que se presenta con un juez, ese juez es el único que va a resolver el conflicto, en principio de cuentas. ¿Por qué? Porque le da certeza legal al procedimiento. Imagínense que estamos aquí, pero hay una persona que dice que tiene un derecho mejor allá en la Ciudad de México, frente a ustedes. Entonces, él puede estar presentando, bueno, imagínense que él presentara todas las promociones y ustedes nunca se dieron cuenta de la situación, al grado que ese juez determina algo X o Y circunstancia en donde les perjudica en su esfera jurídica y ustedes nunca se dieron cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Se vieron afectados y por lo tanto no tuvieron la garantía de audiencia de ser oídos y vencidos. Eso no puede pasar en México. Bueno, en teoría no debería de pasar en México. Lo que debe de pasar es de que se establece un tercero que va a generar ese ambiente de justicia entre ambas partes. El demandado va a acudir exactamente ante el juez que le presentó dicha citación dentro del expediente y va a resolver conforme a la posible contestación que dé esta persona y también con la demanda que presente la parte actora. También otro de los efectos de la presentación de la demanda, eso es producir todas las consecuencias de la interpelación judicial y si por el otro lado, por otros medios, no se hubiera constituido ya
en mora el obligado. ¿Qué quiere decir? De que al momento de que se genere esta demanda, todos los demás actos jurídicos que tengan alguna conexión o que pudieran tener alguna conexión de este acto, de esta demanda, se va a vincular directamente o indirectamente a este caso. Puede ser una vinculación en donde esta demanda termine siendo, ¿cómo le podría decir? Eh, que forme parte de otro expediente más grande, o bien a partir de este expediente, todos los demás que sean relativamente relacionados con esta demanda se adhieran a este gran demanda. Entonces se puede hacer una conjunción, se puede hacer una conexidad o hay una conexidad de una demanda frente a otra. Por eso se hace también, bueno, ese es uno de los efectos de esta demanda. Y también va a originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. ¿Qué quiere decir esto? A partir de aquí ya se empieza a generar o bien se empieza a establecer cualquier tipo de interés legal respecto a una deuda, un crédito personal. A partir de que se presenta la demanda, se puede empezar a contar también cuánto es lo que se encuentra de mora, o a partir de aquí se empieza a calcular cuáles son los gastos y costas que van a generarse por cuestiones de la propia demanda. ¿Ok? Profesor, Dígame, Alfonso. ¿qué diferencia hay entre una demanda, una denuncia o una querella? ¿Qué diferencia tienen entre las o son similares? Se parece mucho, pero porque todas son generadas a partir de una intención de una persona con alguna, con características legales, bueno, en este caso, tienen la facultad de ejercer sus derechos. La demanda, en particular, puede ser cualquier presentación por escrito ante una autoridad. Por eso el término voy ante la autoridad a demandar, o sea, a exigirle a esa autoridad que me dé justicia. Eso es lo que se genera. Cuando se habla de querella, implica que quien lo está presentando, vamos, le está solicitando a la autoridad lo que yo quiero, lo que en mi esfera jurídica implica el tener perdón, aquí, aquí. Ok. Lo que quiere decir es de que solamente a mí me está afectando esta situación y por lo tanto yo soy la única persona que lo va a presentar ante una autoridad. Porque es lo que yo quiero, no lo que cualquier otra persona quiera. No sé si me explique. Y la otra diferencia que me dijiste, perdón, entre demanda, denuncia. Ah, bueno, Y la querella. la denuncia ya generalmente se utiliza en materia mercantil, en materia penal, perdón, o en materia administrativa. La denuncia es cuando una persona se percata de que hay una violación a una norma, pero se percata, se lo va a acudir también a la autoridad y esa denuncia como tal implica ya sea que haya una violación en su esfera jurídica o bien a toda una sociedad. Por eso nosotros cuando hacemos una denuncia penal se dice así porque estás denunciando una violación a la estructura del ordenamiento jurídico, en este caso de Aguascalientes, y está perjudicando a la sociedad. Recuerden que en materia penal se acude ante la autoridad, en este caso a a la Fiscalía General del Estado, para que con esa presentación, con esa denuncia, se dé cuenta el Estado de que hay una violación. Por eso les digo, o sea, vamos, le está avisando, le está dando el chisme, pues. Muchas ocasiones esa denuncia implica una afectación directa, por ejemplo, en materia penal, pero hay otras, por ejemplo, en materia administrativa, en donde se presentan las denuncias. Perdón. Jonathan, perdón, déjeme checo. Dime un segundo. Aquí está. Perdón, Jonathan, es que estaba explicando y se me fue. La denuncia implica repito, una violación ante algún bien jurídico protegido por parte de la autoridad o bien
Las denuncias también pueden ser de materia administrativa. Estás denunciando algún acto contrario de una autoridad, contrario a la ley. Generalmente en materia administrativa se hace un procedimiento por actos de corrupción o faltas administrativas o de responsabilidad administrativa. Pero ustedes, vamos, le hacen saber a la otra persona, ¿ok? Entonces, demanda es lo que yo quiero respecto a una autoridad y también al denunciado. Yo demando de la autoridad que esta otra persona me entregue un bien que él tiene que es indebido. O bien le dices a otra, o te pido a ti, autoridad, que le digas a esta otra persona de que me devuelva algo. No sé si me dé a entender o me dé a entender de esos tres términos. Sí, profesor, muchísimas gracias. De nada, para servirles. Cualquier cosa, seguimos iguales. Cualquier duda, me interrumpen y con todo gusto bueno, les explico. Bueno, la demanda. Muchas ocasiones, bueno, en materia de lenguaje español, eh, somos muy dados a dar como a simplificar las cosas. Recuerden que cuando se hacían las transcripciones, bueno, anteriormente no teníamos la imprenta hasta que llegó el Gutenberg. Hicimos esos cambios radicales en cuanto a que se agilizaban algunos. Ay Dios, perdón. Una disculpa, perdón. Una disculpa. Es que me estuvieron marcando por teléfono. Eh, lo que les decía. Generalmente lo que. ¿Sí me escuchó? Perdón. Sí, profe, total. ¿Verdad? Una disculpa. Siempre, no sé por qué con usted me ha estado pasando esto de que se me va el micrófono. Voy a tratar de resolverlo, pero estoy tratando de alternarlo con el celular. El problema es que ahorita me llegó una llamada. Una disculpa de nueva cuenta. Ah, anteriormente pues transcribía todo, o sea, no había imprenta como tal y lo que hacíamos era estar transcribiendo. En ocasiones y en materia de derecho, pues lo que hacíamos era tratar de simplificar. Por eso, no sé si tengan conocimiento de esto, pero la letra ñ es precisamente como transcribían mucho, lo que hacían era hacer abreviaciones y las abreviaciones implicaba, vamos, acortar el tiempo de estar trabajando con las transcripciones y mejoraba o captaba mejor un concepto simplificándolo. ¿Qué es lo que pasó en materia de derecho? Hicimos lo mismo. En muchas ocasiones, para poder expresar algo de manera general o que se pudiera entender algo, lo que hacíamos era definirlo o generar algunas abreviaciones, por decirlo de una manera, respecto de una intención de las personas. Y a esta situación les llamamos acciones. Entonces, cuando hablamos de acciones, existen varios tipos de acciones que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, para poderlos identificar, se simplificó, para no decir de que, por favor, juez, necesito que a una persona que tiene mi bien, o sea, que tiene en posesión de un bien mío, quiero recuperarlo. Necesito que vaya con esa persona y que me dé no sé, ese carro que me quitó indebidamente. Para no decir todo eso, pues podemos decir acción real. O sea, así de sencillo. Entonces, ese tipo de situaciones fueron que se fueron simplificando y se fueron definiendo conforme se fue evolucionando en el derecho. En este caso,
podemos pedir el ejercicio de estas demandas, bueno, de estas acciones, dependiendo, o las vamos a solicitar dependiendo de ciertos requisitos. Para poder ejercer algún tipo de acción en frente de otra persona o contra otra persona, tiene que ver estos elementos sin los cuales no podría el juez analizarlos y posteriormente resolver. Entonces, el primero de ellos es de que exista un derecho o la necesidad de declararlo, preservarlo o constituirlo. Si no existe un derecho que se necesite declararlo, por ejemplo, en la jurisdicción voluntaria, en donde se les pierde, por ejemplo, la factura de un automóvil, pues ustedes necesitan que esa autoridad declare que ese automóvil, ese carro, es mío. Y la única forma es declararlo para que todas las demás personas que se crean o posteriormente crean que son dueñas de ese carro, se pueda proteger a la persona que tiene esa propiedad o en este caso ese bien. Entonces, se necesita que se declare o preservarlo. En muchas ocasiones, por ejemplo, el derecho alimenticio por parte de para los niños, para los menores, se tiene que preservar dicha... Profe, sí, dígame. ¿lo puedo interrumpir? Sí, claro que sí. Dígame, Moisés. Toca yo. Mire, yo tengo un caso similar en Ajá. cuestión de lo que acaba de mencionar de un carro que perdió la factura, Uh-huh. pero la verdad nadie me ha sabido asesorar cómo puedo yo, se hace un juicio, ¿verdad? Pero ¿ante quién o cómo? Es ante el juez ¿Me civil. escuchas? Pero es muy, bueno, es muy sencillo. Yo ya en estos A ver, momentos en ¿qué particular. pasos seguiría? Mande, perdón. ¿Qué pasos tendría que seguir? Es presentar un escrito ante Oficialía de Partes allá en el juzgado civil. Presentan ustedes lo que tienen que generar o señalar es la prescripción negativa. ¿Cómo lo ve o cómo se genera? A través de testigos o bien a través de el pago del control vehicular. Generalmente ustedes cada año presentan o pagan el control vehicular a nombre de una persona en particular. Si no lo pueden comprobar a través de eso, sería a través de testimonios. Entonces, haces un escrito, da los generales. Si quieres, yo creo que la próxima semana, para estar más preparados, si quieren, vemos una demanda en particular y podemos explicar todas las partes y ya después para que ustedes lo puedan utilizar, ¿sale? Pero, Claro, me pero encantaría para hacerlo como también como ejercicio, ¿verdad? Pero que fuera sí, de hecho, un sí, sí, ejercicio práctico y ojalá pues tenga, bueno, que se lleve todo el proceso, uh-huh. incluso también para saber, ¿verdad? Yo creo que también nosotros como estudiantes lo podemos realizar. Sí, definitivamente. Yo en lo particular, ahorita en este momento no puedo ejercer la abogacía, no por cosas malas, ¿verdad? Obviamente, sino porque soy servidor público. Eh, pero tengo personas que tienen conocimientos muy vastos en el respecto y en todo caso, yo lo que podría hacer es explicarles a ustedes, bueno, explicar a detalle cómo se genera un escrito y en todo caso, tú mismo lo puedes hacer. Tú como el dueño, en este caso propietario de este bien mueble, bueno, o inmueble, bueno, en este caso es mueble porque es un auto, tú puedes presentar el escrito por ser el interesado. Recuerden que generalmente le pedimos a una tercera persona, en este caso a un abogado, porque ellos son los expertos, ellos son los encargados de llevar a buen puerto dicha situación. En muchas ocasiones es a beneficio y otros, pues por desgracia, es para defenderse. Pero en este caso en particular, Moisés, generalmente la jurisbol o las jurisdicciones voluntarias son demasiado sencillas y lo único que tienes que hacer es presentar que, uno, eres dueño del carro. Sí, o sea, dueño y propietario. Bueno, propietario y tienes la posesión del mismo. ¿Cómo lo haces? Bueno, repito, a través de la tarjeta de circulación, a través de testimonios o bien el control vehicular.
Si tienes los documentos, en este caso los pagos de control vehicular, es mucho más fácil porque lo único que le dices al juez es de que se te perdió la factura. Entonces, se presenta eso, hay una audiencia en donde se desahogan dichas pruebas, los testimonios, y al final el juez lo que hace es avalar tu dicho y determina que ese auto es tuyo. Y ya con eso sirve como si fuera una nueva factura, vamos. Con ese puedes ir con cualquier persona e incluso puedes ir ante la autoridad para señalarle que dicho auto es tuyo, o en este caso una camioneta. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. No de qué. Gracias. Como quiera, lo vemos en lo particular en la siguiente semana, ¿te parece? Excelente, claro que sí, gracias. Va que va. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación. No, espérenme, me faltó. Preservarlo, respecto a derechos de alimentos, pues los niños tienen por el simple hecho de encontrarse en una familia, tienen el derecho de alimentarse, o en este caso, ropa, comida, un lugar en donde habitar. ¿Qué pasa cuando existe un divorcio? Bueno, lo que se necesita es de que haya que se conserve o preserve, mejor dicho, dichos derechos de los niños. Y lo que se va a hacer es, ante la autoridad, señalar que necesita esos alimentos, necesita esa casa, bueno, ese hogar, para poder subsistir en el tiempo en donde siga siendo menor, ¿ok? Y también puede ser una solicitud o una acción porque se quiere constituir algo. En este caso, se puede constituir ya sea una sociedad o bien preservar una sociedad que se pueda declarar o se haya declarado por parte de una autoridad como en quiebra o desaparecida. Entonces, lo que implica es de que si tiene estos elementos, ya tienes en la primera palomita para ir con el juez. El segundo es que puede ser una violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación. En ocasiones existe, bueno, el clásico es de que alguien le ha prestado dinero a otra persona y no le ha pagado. Si se fijan, hay una violación porque la persona obtuvo algún ingreso que le llegó a su esfera jurídica y no ha cumplido con la obligación por la cual obtuvo ese rédito. Entonces, al momento de que a mí, que me está afectando en mi esfera jurídica y esa otra persona no está cumpliendo con su parte, pues yo puedo ir ante la autoridad y decirle, oye, ¿sabes qué? Esta persona está violando un derecho mío. O bien el desconocimiento de una obligación. En ocasiones se sabe que se tiene que pagar a alguien, por ejemplo, la renta de una casa, y resulta ser que sabes por X o Y circunstancia, con un vecino, de que el dueño de esa casa, pues ya la vendió. Ustedes pues tienen la preocupación de que a quién le vas a pagar. Cuando pasa eso, lo que hace, o generalmente se hace, es presentarse ante el juez y decirle, oye, ¿sabes qué? No sé a quién pagarle, te doy a ti el dinero y si por alguna razón existe alguna demanda, con este dinero que yo te estoy aportando, te estoy depositando, con ese se va a estar pagando la renta hasta que concluya el contrato. Entonces, si tiene otro elemento, también le damos en la palomita y continuamos con el otro requisito. La capacidad para ejercer la acción por sí o por legítima representante. Recuerden que en materia de civil necesita ciertos elementos la persona, ciertas características para poderse obligar o ejercitar algún derecho. En algunas ocasiones, sí se permite, por ejemplo, a menores de edad ejercer sus derechos siempre y cuando estén emancipados, pero de lo contrario, no estarán en posibilidad de realizar alguna acción. Eso lo tendría que hacer a través de su representante, ¿ok? Y por último, el interés del actor para deducirla, es decir, puede tener todos los elementos, pero tiene que haber un interés. Por ejemplo, si yo presento una demanda porque a mi señora madre le debe a otra persona, pues yo no tengo el interés directo para presentar la demanda, sino tiene que ser mi señora madre para poderlo presentar. Si se fijan, si yo no soy el afectado directamente, pues yo no lo puedo presentar, ¿va? Entonces, en conjunto,
si tiene estas características, ya tienen la posibilidad de ir con el juez y a esto le vamos a llamar legitimidad. La legitimidad de presentar la demanda o en este caso generar una acción en contra de otra persona o como bien le estaba pasando a Moisés, de exigirle a la autoridad, de demandarle a la autoridad que haga un pronunciamiento a favor mío respecto a la propiedad, en este caso de una camioneta. ¿Ok? También señala nuestro artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente. Recuerden que el origen de las acciones es toda una explicación respecto a por qué se me violentan las demandas, violentan mis derechos. Lo que les decía es que esta persona tiene un bien y empieza a hacer un choro y pues al final de cuentas, perdón por la palabra, pero vamos, el caso es de que, para no decirlo todo así a grandes rasgos, dicen acción, acción real, que es en contra o a favor mío respecto a que se me devuelva algún bien. Entonces, si por alguna razón no sé cómo señalarlo, yo lo tengo que expresar en el escrito y gracias a eso ya le puedo enseñar o darle a entender al juez de que lo que yo quiero es esto, sin importar que haya dicho de una forma u otra o que me haya expresado de una acción, ¿ok? Maestro, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Me voy a poder desconectar un ratito? Sí, sin problema. No te algo urgente. Sí, no te preocupes. Sí, sí. Como la clase la veo grabada. Va que va. Sale ¿Sí? Pues. Excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias a todos. Bye. Bye. Va. Ya me fui. Ya, perdón. Se determina, lo que sí tienen que hacer es ser muy claros qué es lo que quieren. A lo mejor se pueden equivocar en la acción, pero necesitan expresarle qué es lo que quieres tú del juez, porque el juez es humano y necesita saber algunos elementos. No puede decir, oiga, es que alguien me quitó mi carro. Pues sí, pero ¿qué carro, qué modelo, qué color es? Porque a lo mejor ni siquiera sé. ¿Qué persona fue la que te quitó el carro? ¿Cuáles son sus características? O sea, me refiero a de que si es una persona que tiene facultades para haberle quitado o más bien haber obtenido ese bien. Vamos, tienes que estarle diciendo todo lo que sepas de esa otra persona y sobre todo que esté encuadrado en materia civil. Porque si no conoces a la persona y esta te quitó el bien, pues no estamos hablando en materia civil, sino estaremos hablando en materia penal. Entonces, ustedes tienen que ser muy claros respecto a cuál es la situación y qué es lo que quieren. Eso es el punto o los elementos clave. Si tienes la facultad para ir con el juez, si está establecido ese derecho en el Código Civil, de Procedimientos Civiles, y lo otro, de que esas dos situaciones te hayan perjudicado en tu esfera jurídica. Si cumples con estos requisitos, pasas así como quien dice a la siguiente etapa, que es ya cuando el juez ya determina si es procedente o no el expediente y se lo pasa ¿cómo se llama? Al demandado para que lo conteste. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Cuando, sí, ¿verdad? cuando se refiere a decirle todo lo que sabe de la persona, o sea, ¿quién es? Por ejemplo, si yo pongo la demanda, yo tengo obligación de decirle todo lo que sé de la persona, sí. de datos personales o de qué, no, de qué. Sí, claro que sí, Bárbara. Ustedes cuando van con el juez es como si fuera su confidente. Ustedes le están diciendo, se están desahogando con él y le digan, es que esta persona me hizo esto. Y ustedes lo van describiendo. Ojo, ustedes lo van describiendo, pero es para que el otro identifique con claridad qué es lo que están pretendiendo. Repito, si ustedes tienen algún problema con algún bien, que en un contrato, vamos, el clásico siempre es de un carro, pero dime cualquier contrato que haya un derecho y una obligación, pues tú conoces la otra persona, o vamos, crees haberlo conocido porque estuvieron en contacto. Hubo una
un vínculo porque hubo un objeto y una prestación de algún servicio o de algún bien. Ustedes determinaron de que costaba ese servicio o ese bien, no sé, 1,000 pesos. Eso es un ejemplo. Y ustedes le pagaron esos 1,000 pesos y la otra persona no entregó el objeto o no cumplió con su parte del contrato. Ustedes se están viendo afectados porque tú le diste los 1,000 pesos a la otra persona. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, pues se lo dices al juez. Le dices, oiga, señor juez, fíjese que en tal día esta persona con estas características me dijo que hiciéramos este contrato. Yo le creí, yo creí que tenía la voluntad, tenía todos los requisitos, bueno, todos los elementos para poderse obligar y resulta ser de que no cumplió con su parte. Te pido, señor juez, que vayas a su casa, por eso te digo, es como su confidente. Por favor, ve a su casa y dile a esta persona que me entregue lo que es debido, que me entregue ya sea mis 1,000 pesos o el bien que compré. ¿Por qué? Porque no se me hace justo de que yo le haya dado los 1,000 pesos y esa persona no haya hecho nada. Ustedes sienten ese coraje y se lo están expresando a este confidente que es el juez. Entonces el juez dice, va, yo te ayudo, o yo quiero ver cuál es el problema. Pero pues dime, para empezar, ¿dónde vive? O si no sabes dónde vive, dime quién sabe dónde vive. Por eso muchas veces, si se fijan, van ante autoridades que tienen como una base de datos para identificar el domicilio de una persona denunciada. Generalmente es el INEGI o el INE los que les piden que hagan eso. Pero le dicen, pues dime dónde vive. Ah, no sabes, yo no te preocupes. Yo le pregunto a una autoridad, pero por favor, dime qué quieres que haga. Eso es lo que tienen que hacer con el juez, irlo guiando para que al final obtengan ustedes lo que quieren, que es en este caso hacer justicia, ¿ok? Entonces, sí, le tienes que decir absolutamente todo. Y los datos que se le dan, no importa que sean personales, incluso se presenta en las cuentas. Si ustedes conocen las cuentas bancarias de esta persona, ustedes le dicen al juez y el juez va a hacer lo necesario para que ya sea se haga una retención de algún dinero cuando se trate de materia familiar o bien para que pague gastos y costas de la demanda. ¿Va? No sé si con eso aclaré tu duda o más bien creo que la compliqué. Sí, o sea, ahora la única duda que me queda es si yo, o sea, si hablo del juez haciendo yo la demanda personal como persona, ¿cómo se dice? Persona moral, Ajá. Bueno, no. o si voy como abogada, por ejemplo, el juez es la institución, ¿verdad? Se Sí, refiere a eso. sí, es la autoridad. Pero aquí cuando hablas de persona moral, ¿estás hablando de una empresa? No, de mí, Ah, entonces serías una persona física, ¿ok? Ya, entonces eso, una persona física. Si yo voy como persona física al juez, o sea, ¿quién es el juez? Si voy como abogada, ¿quién es el juez? No sé, estoy confundida ahí. Ah, no te preocupes. Ok, vamos por partes. ¿Tú eres la afectada o es un cliente tuyo? Vamos a partir de allí. No, a partir de su ejemplo es que yo pregunto, no sé quién es la afectada. Ah, bueno, en este caso, como ejemplo, tú hiciste un contrato, olvídate que tú eres la abogada, tú como persona, como cualquiera de nosotros, en un contrato, alguien no incumplió con dicho contrato. Entonces, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir con un juez, con una autoridad jurisdiccional, en este caso el juez civil, y le vas a explicar a través de una demanda que esta persona que contrató contigo no cumplió con lo debido, es decir, con sus obligaciones. O sea, tú haces un contrato de compraventa de algo que te guste, que te gustaría que te vendieran. Profe, Sí,
Dime, Sergio. Una pregunta. Bueno, no sé, creo que es más fácil que lo entienda la compañera. Yo creo en un ejemplo de una demanda por robo, ¿no? No, bueno, eso sería... Creo Eso o sería diferente. sí, es diferente. Muy, muy diferente. ¿Eh? Sí, porque Porque, bueno, dígame. Ah, es que la diferencia en materia penal es de que tú quieres que se castigue a esta persona Ajá. y la otra tú quieres que Ya. cumpla con sus obligaciones. Oh, ya, entendí. Está bien. Sí, sí, el otro lo metes a la cárcel, en el otro nomás le quitas de lo que tú le entregaste, te Que quitan, repare el daño. ajá, reparas el daño, en efecto, mejor no lo pudiste haber dicho. Y contigo, Bárbara, tú como persona, bueno, es que, vamos, aquí nos podemos confundir porque tú vas a ser abogada, entonces, pues tú puedes presentar tu demanda. Pero imagínense a Juan Pérez, que no conoce nada de materia laboral, va a ir con ustedes y les va a decir, oigan, pues fíjense que pasó esto. Ustedes como abogados van a ir con él, van a presentar la demanda y le van a pedir al juez en representación de Juan Pérez de que que cumpla la otra persona con sus obligaciones. No le están pidiendo más ni menos. O sea, cuando hacen una demanda, están haciéndola porque se ven afectados en esa situación de que no les cumplieron. Lo que les decía la otra vez, esa rabia que tienen o esa sensación de que alguien hizo algo que no era debido. Ustedes hicieron algo bien y la otra persona hizo algo mal. Entonces quieren que se cumpla, no están pidiendo algo exagerado. Ok. Sí. Entonces, Sí, ya me quedó claro que es, por ejemplo, yo cumplo el papel del ejemplo que usted estaba poniendo del juez, digamos que vienen a mí uh-huh, y a mí me tienen que dar todos esos datos para la demanda. sí. Y Ok, y luego yo lo llevo con la institución o con quien se encargue de este tema, ¿no? sí, sí, bueno, Ok. en este caso, ustedes le van a decirle al juez dónde vive el demandado, porque es uno de los requisitos, y para poderlo emplazar, para decirle, oye, ¿sabes qué? Esta persona está diciendo de que incumpliste con un contrato, ¿qué onda? ¿Incumpliste o sí cumpliste? Explícame. Entonces, el juez va a analizar la situación y después va a determinar a quién le fue debido o fue indebido algún derecho, ¿va? Bueno, Ok, sí, ya me quedó más claro porque estaba ahí. perfecto. Si no, volvemos a explicarlo sin ningún problema. El chiste es de que ustedes estén satisfechos con haber entendido esta situación. Y relativamente, bueno, sí es un poco complicada porque es una situación compuesta entre varias acciones, ¿va? Entonces, Ok. Ya se explica en la demanda, en el escrito, qué es lo que quieren ante el juez y dentro de lo que se quiere, pues lo que les decía, existen varias acciones. Hay algunas acciones que le llamamos reales, por ejemplo, la de reivindicación competente al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión. Acuérdense que muchas veces, por ejemplo, en algunos terrenos, alguien invade ese terreno y pues ustedes algún día de estos van a ese terreno que son dueños y resulta ser de que ya hay unas personas viviendo ahí. O ustedes tienen una casa y resulta ser de que hay gente ahí metida en esa casa. Entonces dicen, pues ahí como que no va. O sea, ahí hay algo que no es coherente. O sea, yo soy el dueño porque hay alguien ahí metida en ese terreno. Entonces pide la reivindicación de la propiedad, es decir, de que le devuelvan la posesión del terreno. Si se fijan, hay alguien que lo está poseyendo en ese momento, aunque no sean los dueños, y lo están haciendo de manera ilegal. Bueno, en este caso, porque no tienen las características para ser el propietario, ¿va? También puede existir dentro de la acción real, la acción negatoria para obtener la declaración de libertad o la reducción de gravámenes de un bien inmueble o la demolición de la obra. Ustedes pueden pedir a través del juez o a un juez que se le quite algún gravamen a un bien inmueble. ¿Cómo es esto? Ustedes van con la persona que les hizo la hipoteca y resulta ser de que dice, no, yo sigo teniendo, tú sigues teniendo mi deuda, digo, o sea, vamos, me sigues debiendo. Y
ustedes pueden ir ante el juez y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo ya le pagué la hipoteca, ¿por qué sigue teniendo ese gravamen? Van con él y ustedes con la demanda van a tratar de que le quiten ese gravamen. Y también la acción hipotecaria para constituir, ampliar o registrar una hipoteca, o bien para obtener el pago o prelación del crédito de la hipoteca que garantice, en este caso, el terreno. Ustedes pueden hacer esta acción para decirle al señor juez, oye, esta persona me debe este dinero y en este contrato dijimos que él tenía como garantía la propia casa. Entonces, lo que se hace ante el juez es formalizarlo. También está la petición de herencia. Cuando existe una persona que está intestada, o sea, que no generó un testamento, pues toda la familia que se cree que tenga algún interés respecto a los bienes del difunto, va ante el juez y le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que esta persona murió y todas sus propiedades no sabemos a quién entregárselos. Te decimos a ti, autoridad, para que definas quién tiene prioridad en estos bienes muebles o inmuebles o derechos personales que tenía el difunto. También tenemos las acciones del Estado civil. En ocasiones tenemos que ir ante el juez pues para que nos apoye en ciertas circunstancias en materia de derecho de estados civiles. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan a alguien o a ustedes les pasó de que les pusieron en lugar de María de la Concepción o María de la Trinidad, en lugar de ponerle completo el María, le pusieron solamente MA o con un punto. Por resulta ser de que el MA es un nombre, o sea, la Ma es un nombre, no es María completo. Ustedes pueden ir ante el juez y decirle, oiga, señor juez, pues fíjese que el registro civil se equivocó. No me llamo Ma, me llamo María o Mariana o lo que ustedes, bueno, consideren que debería ser su nombre correspondiente. Bueno, en este caso, lo que ustedes determinen que debería de ser su nombre, ¿ok? También puede ser tanto, bueno, incluso fecha de nacimiento, que les hayan puesto que nacieron en el 86 y realmente nacieron en el 84. O también el matrimonio, en ocasiones se equivoca el registro civil y se equivocó para mal, o no sé, para bien, depende de la situación, ¿verdad? De que no se llamaba Enrique, se llamaba Enríquez. Entonces, ese cambio implica también que no estén casados con la persona que creen que se casaron, ¿va? También puede ser en cuanto a la tutela, en adopción, en divorcio o en ausencias, cuando hay una persona desaparecida o que se presuma que está desaparecida, ustedes pueden ir ante el juez y que el juez lo declare como ausente. Esto implica, obviamente, para poder administrar los bienes de la persona ausente. Y hay infinidad de casos que podremos estarlos revisando, pero todos ellos corresponden a las acciones del Estado civil. Si se fijan de todo lo que les dije, con que pongan que es una acción de Estado civil es más que suficiente, ¿va? También están las famosas acciones personales, que estas se van a señalar a la exigencia del cumplimiento de una obligación personal, generalmente de créditos, ya sea dar, hacer o no hacer. Muchas veces también hay una prestación de un servicio, no sé, algún arquitecto o un ingeniero que determinaron a través del pago de una cantidad de dinero la edificación de una casa. Por resulta ser de que a lo mejor ese ingeniero pues nunca hizo nada para edificar la casa y obtuvo el ingreso de no sé, lo que le haya pagado la persona. Ustedes pueden ir ante la autoridad y decirle, oiga, ¿sabe qué? El ingeniero que contraté para que me hiciera esta casa no la ha hecho. Le pido a usted, señor juez, de que vaya con esa persona y que le exija que construya la casa o que me devuelva el dinero, ¿va? Eso también es otro elemento, otro ejemplo sobre las acciones personales. Y también el perjudicado por falta de un título legal tiene la acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. En muchas ocasiones y siempre pongo el ejemplo en los carros porque es un muy buen ejemplo porque ahí tiene todas las aristas posibles y que podamos entender. En ocasiones, la factura de un carro está a nombre de una persona, se hace el contrato y resulta ser de que la persona que le vendió el carro, pues no quiere firmar o endosar la factura. Ustedes pueden ir con la autoridad y decirle, oye, ya tengo la posesión, yo tengo el contrato, le pagué, tengo el recibo y esta persona no quiere endosarme la factura. Entonces, la autoridad
va con esta persona y le exige que haga o que extienda este documento, bueno, en este caso en 12, a favor de la otra persona. Y se la entregue, obviamente, porque lo contrario, pues, tendríamos estas circunstancias, ¿va? ¿Cuáles son los juicios que establece el Código de Procedimientos Civiles en Aguascalientes? De todas las acciones que les dije, pues vamos a irlas enfocando a los diferentes estadios procesales que señala nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellos están los actos prejudiciales, lo que les decía yo, la confesión o bien las medidas cautelares. También está el juicio civil, ordinario civil, que es el que todos conocemos, el juicio ejecutivo mercantil, que es el donde está preestablecido la ejecución de algún acto. Por ejemplo, en materia mercantil es muy sencillo porque estamos hablando de un pagaré, un cheque. En esta ocasión, lo que generalmente se establece es alguna, ¿cómo le podríamos señalar? Algún documento que en el mismo defina que se va a ejecutar algo de manera inmediata. Por eso están los ejecutivos civiles. Son muy pocos. Generalmente se parecen mucho a materia mercantil porque tiene las mismas características. La diferencia entre el civil y mercantil es que uno de las partes en materia mercantil, su actividad ordinaria es precisamente hacer comercio. Por eso cambia el nombre. Pero puede ser como una especie de pagaré, definitivamente, entre civiles. Ojo, eso es lo que quiero que quede muy claro. Un ejecutivo mercantil siempre va a estar un civil y un civil. Cuando hay un mercante o algún comerciante, entonces se vuelve un ejecutivo mercantil. También están las acciones rescisorias, es decir, cuando un contrato no tiene los elementos para que se cumpla, se solicita ante el juez de que se deshaga o desaparezca dicho contrato. También está el juicio hipotecario, el concursal, cuando se quiere desaparecer alguna asociación civil o a una asociación civil o sociedad civil. Ok. También el juicio sucesorio en caso de intestados o bien cuando tenga algún testamento, que son mucho más fáciles. La jurisdicción voluntaria, la que te comentaba Moisés, ahí ustedes presentan, no tienen a alguien con quien litigarlo, o decir, no hay alguien con quien confrontarlo, sino vas ante la autoridad y le pides que determine, que diga algo, por eso es una jurisdicción, iuris dicere, o sea, va a decir algo, determinar algún tipo de derecho, ¿ok? También están los juicios especiales de levantamiento. Perdón que lo Sí. interrumpa. Dígame. Muchos de estos juicios, bueno, se oye muy sencillo y se oye como muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, va de un terreno, esto de los coches, etcétera, incluso el cobro de un pagaré, pero muchas veces se complica ya cuando uno demanda y eso no es tan sencillo. No. Después, aquellos también se defienden y por medio de artilugios, artimañas, o bueno, pues ellos también creen tener la razón, se defienden y la cosa no se pone tan sencilla. Ahí es lo que yo entendía de la compañera Bárbara, que por ejemplo, nadie tenemos la cultura de saber a dónde vamos a ir a demandar. Te voy a demandar, pero realmente no sé si voy a ir a juzgado civil o con quién me voy a presentar. En este caso, claro, estamos nosotros preparándonos para en un futuro ser abogados, pero de momento no sabemos a dónde dirigirnos. Ok. Me parece muy buena tu aportación. Ok. Voy a apartarme un poquito del tema para explicarles lo que es materia de competencia. Ustedes para poder identificar a dónde acudir, depende muchísimo la acción y la persona. Voy viéndolo así. Cuando se trata de la persona, la tienes que identificar, es decir, y sobre todo, les digo, la acción, o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa persona? Y a partir de ahí es donde nos podemos mover. Si ustedes
si ustedes tienen una complicación o tienen un conflicto con otra persona, por ejemplo, que venda muchísimos bienes, o sea, que todos los días está vendiendo esos bienes, estamos hablando de una persona mercante. Dice el código mercantil que una persona mercante o en materia mercantil es aquella persona que hace del comercio su trabajo habitual. Por eso muchas veces, en algunas ocasiones ustedes dicen, pues voy a presentar mi demanda en el juzgado civil, porque pues ustedes son civiles, pues voy allá. Pero resulta ser de que la otra persona no es un civil. ¿Por qué? Él está vendiendo todos los días ese bien, todos los días para poder subsistir. Muchas veces son los que venden casas, o sea, o autos, vamos, ustedes van a una concesionaria y ven ahí un montón de autos. Ese es su estilo de vida. Ellos tienen que estar vendiendo y siempre están especulando con los bienes. Por eso tiene que ser, por eso les digo que es a materia civil, digo, a materia mercantil. Cuando las dos personas saben de que una de ellas no vende ese bien todos los días, por ejemplo, yo en mi vida creo que puedo vender mi auto, pero lo voy a vender una vez en la vida. Y creo que una sola vez en mi vida voy a vender un auto. Y dudo mucho que lo venda porque ahorita están muy caros. Pero la situación es de que yo no hago venta de autos diario. Por lo tanto, soy civil. No lo estoy haciendo de manera cotidiana. Y por lo tanto, voy a un juzgado civil. Cuando ustedes quieren que se castigue, como bien decía, a la otra persona por una situación de justicia, o sea, no le quieren, no solamente quieren que les devuelva el bien, sino ustedes creen que debe de castigarse a esta persona. Ustedes están hablando de materia penal. Es una materia punitiva. Ustedes quieren vengarse de esa persona por la situación que les hizo vivir. En ocasiones estamos hablando, puede ser fraude o puede ser robo. Bueno, en este caso, ustedes quieren castigar a esa persona para que no vuelva a cometer ese delito, o en este caso, esas acciones. Ustedes tienen que ir ante el Ministerio Público para levantar el acta y, bueno, no sé si estén viendo derecho penal, pero se levanta una declaración y inicia el proceso penal. Entonces, ustedes están ante una situación de castigar a otra persona. Si ustedes quieren que una persona que se identifica como autoridad les está invadiendo su esfera jurídica, lo que van a hacer es ir ante, en este caso aquí en Aguascalientes, la sala administrativa. Todo lo que tenga que ver con actos de autoridad en contra suya, en contra de sus bienes o quejarse en contra de una autoridad, entonces ustedes van a ir ante la sala administrativa de aquí del estado de Aguascalientes. Cualquier cosa que ustedes crean que una autoridad les está afectando, tienen que quejarse ante la sala administrativa. ¿Ok? También está, ¿cuál otra está? Bueno, en este caso, cuando son servidores públicos de aquí de Aguascalientes, se nota, bueno, tienen algunas características donde ustedes pueden determinar de que es de Aguascalientes, ya sea estatal, municipal. Y hay algunas materias que me faltaría un poquito de poderlo explicar, pero hay unas materias que tendrían que ir ante el juez federal cuando se trata de materia federal. Pero básicamente son las distinciones en donde ustedes como autoridad, por ejemplo, cuando se trate de algo de familia, algún conflicto entre alguien de la estructura de la familia, ya sea esposos, hijos, algo que implique la unión de la propia familia o la separación de la misma, ustedes tienen que ir ante un juez de lo familiar, ya está es especializado por la situación que impera en ese tipo de situaciones. Y creo que hasta ahorita son todos los que tengo así. Bueno, hay unos en materia fiscal que tiene ciertas características,
pero básicamente son todos los donde ustedes tendrían que acudir aquí en Aguascalientes. No sé si estuvo claro, y si no, si quieren me comprometo a la siguiente semana de hacerles una estructura, o así como de, ustedes tienen esto, ustedes tienen que ir acá ante este juzgado. ¿Qué les parece? Bien, profesor, me parece muy Bueno, bien entonces tratado, gracias. la siguiente semana hago como un diagrama de dónde están ustedes y a dónde tienen que acudir para que vayan a presentar su demanda. Porque sí es cierto, como bien decía Moisés, en algunas ocasiones uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, en materia administrativa, pues quiere, no sé, por ejemplo, ustedes quieren levantar una barda, pero tienen que pedir permiso porque no cumple, bueno, cumple más de 2 metros respecto a unas características que dice el código urbano, y tienen que ir a que los autorice, por ejemplo, el municipio de Aguascalientes. Entonces ustedes tienen que ir ante el municipio, pero pues no saben con quién acudir. Entonces tienen que tener esos elementos para poder hacer esas actividades. Así ustedes en materia de juicios, bueno, en este caso, en materia jurisdiccional, hay un caso en particular y tienen que verificar o tienen que establecer con quién tienen que acudir, ¿va? Entonces, me comprometo la siguiente semana a hacerles un esquema. Bueno, durante la semana se los paso por WhatsApp, les paso cómo es que tienen que presentar sus demandas. Bueno, demandas, denuncias o querellas, como bien decía nuestro compañero. Gracias. Entonces, de nada. Ya, bueno, para finalizar esta semana, bueno, este día, porque vamos muy adelantados. De hecho, ya pasamos la mitad de nuestro módulo. Una vez que ya se presentó la demanda, cumplió con todos los requisitos, cumplió con las acciones que están determinadas dentro del Código de Procedimientos Civiles. La autoridad lo que hace es determinar, le llaman admisión a esta situación, se admite la demanda porque cumplió con todos esos requisitos, y lo que va a hacer es pasar o dar traslado a la persona que fue demandada. ¿Para qué? Artículo 16 constitucional, derecho a garantía de audiencia. Ustedes tienen que haber conocido la situación, haberle contestado a la autoridad para que le quiten a esa persona sus derechos o sus bienes. No puede venir cualquier persona a abrir la puerta y llevarse los bienes. No, tiene que haber una autoridad que vaya dirigiendo estas situaciones para que se genere justicia. Lo que ustedes quieren al principio, si ustedes quieren justicia, pues tiene que hacerse conforme a las reglas que ya están preestablecidas. En este caso, ya se admitió la demanda, se le presenta al demandado y tiene que hacer algo que le llamamos contestación. La contestación de la demanda, o como algunos abogados dicen, no, sería contrademanda. Ahorita lo vamos a ver. Pero sería contestar a lo que la parte actora está insinuando de ustedes. Y es un acto realizado por el demandado mediante el cual responde, como bien les decía, a los derechos invocados por el demandante. Admitiéndolos, puede ser que digan, no, saben que pues sí, efectivamente yo le debo a esta persona, o negándolos, haciendo excepciones. Ya ven que había como una acción, había algo que tenemos que se llama excepción. O bien alegando acciones a favor o contravenciones. Es lo que les decía yo, que en unas ocasiones le llamamos como contrademanda. Dicen, no solamente no le debo, sino que esa persona me debe a mí una cantidad de dinero. Y le voy a demostrar, señor juez, de que yo hay cosas a mi favor en lugar de esa persona. Y ya con eso se hace dicha contestación y ahí empieza lo que le conocemos como litis. ¿Ok? Entonces, el ejercicio de las acciones se combaten con la oposición de excepciones. Lo que les decía, yo puedo decir, ¿saben qué? Pues que esta persona me dice que yo les debo, pero no, pues sí le pagué, vea, señor juez, aquí dice, está su firma y aquí está el documento de recibido de la prestación de servicio que le hice, o bien el dinero que le devolví por una cuestión que pasó. O sea, la contestación es decir, dar respuesta lógica a lo que le está pidiendo la parte actora.
También la excepción procede en un juicio aun cuando no se exprese su nombre, lo que le decía de la acción. Puede ser que no le pongan el nombre a la excepción, pero puedo decirlo de una manera más clara, decirle de que es que yo ya le pagué, o sea, yo ya hice lo debido. Señor juez, por favor, deje esto a un lado y o déjenme en paz porque yo sí ya hice todo lo que es debido. ¿Ok? Para este tipo no, espérame, aquí está mal. Es que me adelanté, perdón. Y me adelanté mucho. No sé por qué se adelantó. Dice el artículo, alguien que me ayude, por favor, que ya me... ya la garganta ya me está cobrando factura. Alguien que me lea... ¿A leer? Sí, yo. Muchas gracias, Bárbara. Es unidad 7, ¿verdad? Sí. La contestación de la demanda. Artículo 228, CPCA. Ajá. La demanda deberá contestarse negándola. Perdón. No te preocupes. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la confesión del derecho. Perfecto. Muchísimas gracias por el articulado. Bueno, es leer el artículo 228. Ustedes ahora vámonos del otro lado. Ustedes, yo les había dicho de que sienten enojo y todo y lo van a expresar en el escrito. Pues ahora imagínense, aquella persona que le llega el notificador y le dice, ¿sabes qué? Tienes una demanda. Entonces, pues lo que ustedes van a hacer es un estado de defensa, porque dicen, no, yo no hice eso. Yo, ¿cómo creen que pude haber hecho esa situación? Entonces, la forma señalada por parte del Código de Procedimientos Civiles corresponde a presentar la contestación de la demanda. En esta, tienen que leer, bueno, por eso ustedes son los abogados, pero tienen que leerse todos los hechos, todo, tienen que leerlo, analizarlo, por eso hay un tiempo particular para ustedes para que lo verifiquen y hagan una contestación debida. Todo lo que dice la demanda la tienen que revisar. Ese va a ser su trabajo como abogados defensores. A lo mejor a ustedes les toca en una parte se presenta la demanda. Generalmente la demanda es pues se lleva su tiempo y el abogado pues tiene muchísimo tiempo, para la redundancia, en cuanto a la elaboración de la misma. Pero cuando se trata ya de la contestación, si bien tiene un término de 10 días hábiles, entonces se puede ampliar un poquito más, ustedes tienen que primero leer toda la demanda, revisen cualquier recoveco que tenga esa demanda. ¿Por qué? Porque si no contestan en su totalidad en la demanda, se entenderá que aquello que no señalaron como propio o que fue un hecho ajeno, se tendrá como válido, o sea, no hay prueba, se entenderá que es un hecho que sí se acreditó durante esa interrelación con la parte actora. Entonces hay que revisarlo y bueno, por eso tiene una estructura, una demanda, en donde dicen los hechos y ustedes como demandados, bueno, en este caso, sea ustedes o su representan, o quienes representan, tienen que ir viendo cada uno de los hechos. Dicen, el 2 de mayo del 2021 hicimos esta compraventa entre esta persona y yo. Y ustedes van a decir, no, no es cierto. ¿Por qué? En esa fecha yo ni siquiera me encontraba en Aguascalientes, estaba, no sé, en la Ciudad de México. Y ustedes pueden comprobarlo y decirle, ¿saben qué?
Tal no es así, que miren, aquí están mis boletos de viaje. Entonces, ustedes tienen que ir negando aquellos hechos que vayan desapareciendo la versión de la parte actora. Ustedes le van diciéndole al juez, no, es que no es verdad lo que está diciendo. No puede ser porque yo tengo elementos para decirle a esa persona que es una mentirosa y presentan las pruebas. También puede ser de que en ocasiones pase de que digan, no, sí, la verdad es que sí le debo a esa persona. A la honestidad, pues al final de cuentas, es válida en este tipo de contestaciones. Generalmente hay que tratar de defender a su cliente, pero si hay hechos que no pueden ser revocados o negados, pues se pueden afirmar. Para eso está el allanamiento a dichos hechos. Entonces, si se fijan, van diciéndole, de respecto a este hecho, no es cierto. De este hecho no es cierto. Yo no le debo, yo no hago. Pero el hecho, vamos, el estar negando las cosas, si bien puedes, importa o hay como una especie de contradicción respecto a esos hechos, solamente son eso, solamente se niegan esas cosas, pero no hay una confesión de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho, vamos, que parece como trabalenguas. El que se hayan realizado algunos eventos no quiere decir que con que se haya determinado que sí se crearon esos hechos o que sí hubo esos hechos, no quiere decir de que por el simple, porque esa situación se haya generado, es que yo le deba a una persona. Dicen, vamos, sí, yo tuve una compraventa con esa persona. Si se fijan, yo estoy admitiendo de que hubo una relación con esa persona en cuanto a un contrato. Pero le puedo decirle, pues sí, hicimos una compraventa, pero no de un carro, le vendí unos lentes. Entonces, hay una relación, sí, pero el derecho no implica en particular con esos bienes, sino que puede tratarse de otras circunstancias o de otras situaciones que no impliquen un conflicto de derechos entre la parte actora y la demandada. Es un poco confuso, la verdad, yo hasta, vamos, para explicarlo es, como diría mi hermano, muy reburujado, pero pero lo que quiero que entiendan es de que pueden admitirse algunos hechos que se señalan en una contestación, pero no por eso quiere decir de que tenga razón la otra persona. ¿Va? Y con eso... O sea... Ay, sí. O sea, el que acepte yo que hice ciertas cosas, puedo defenderlo con algún derecho que tenga. Sí. No quiere decir que se corresponda uno al otro, sino puede ser con otro derecho, con otro. ¿Es así? Sí, claro que sí. Mejor no lo pudiste haber entendido. Vamos, si yo puedo decir que en la demanda es que tuvimos un contrato, sí, tuve un contrato con Bárbara. Sí, hubo un contrato, vamos, no lo niego, pero ese contrato no es de un carro como me está alegando, sino, repito, son los lentes. Entonces, hay una afirmación de un hecho, pero no corresponde al derecho que ella me está exigiendo, pues. Eso es lo que quiero que entiendan. Y ustedes ya. Es lo que tienen que contestar en su escrito. Es decir, si conocen los hechos, hay que desvirtuar o tratar de decirle la verdad en su momento, ¿verdad? A la autoridad. Es decir, hay que irle diciendo a la autoridad, no, es que lo que te dijo estuvo mal, no fue así, fue de esta manera. Entonces, la autoridad le va a decir, caray, alguien me está diciendo algo verdadero y alguien me está diciendo algo falso. La única forma de saber quién me está diciendo algo verdadero o algo falso es a través de las pruebas. Entonces, empezamos con esta situación, pero para poder entenderlo, la autoridad necesita tener toda la película y para tener toda la película,
Ustedes, por eso les decía, cuando hagan la contestación, vayan revisando cada situación que dice la otra persona para ir negando y en su momento poner una excepción o decirle incluso, es que ni siquiera ya le pagué, o sea, decirle, es que del contrato yo ya le pagué, aquí está el recibo, aquí ya tengo mi excepción. No puede estar alegando esa persona de que yo le debo porque aquí tengo la prueba en donde le entregué, ya cumplí con mis obligaciones del contrato. Y ustedes lo tienen que expresar a través de la contestación. También dentro de la contestación, lo que les decía, está lo que es el allanamiento. Les digo, no, ¿sabe qué, señor juez? Pues en efecto, sí fue una actividad que yo realicé. Y por consiguiente, tengo que, sí tengo esa obligación con esa persona y a eso se le llama allanamiento. Y lo que va a pasar es que se va a llevar todo el proceso de manera rápida y el juez lo que va a decir o va a concluir es de que tiene que pagar esa obligación que tiene. O bien puede haber una reconvención. En esta reconvención lo que va a pasar es de que le dice al juez, oye, no solamente no le debo a esta persona, sino que dentro de la diferencia de obligaciones, esa otra persona me debe a mí. Entonces, hago lo que le repito, lo que le llamamos contrademanda. Es decir, no solamente no le debo, sino que esa persona, en este procedimiento, ella me tiene que pagar a mí 5,000 pesos. Es un ejemplo. Y lo va a analizar el juez. Por último, está lo que es la excepción. Aquellas excepciones son aquellas como bueno, es un ejemplo muy burdo, pero es como Harry Potter, en donde hay un hechizo, hay un contrahechizo. Donde hay una petición, puede ir una defensa. En este caso, puede decir, es que me debe. Digo, no, aquí te doy la excepción de pago o de cumplimiento del contrato y aquí está el recibo. O bien, puedo generar algún tipo de excepción respecto de algunas circunstancias y ahorita los vamos a ver, ¿va? Ajá. Ok. Las excepciones las podemos dividir en perentorias o, ahorita les digo, o dilatorias. Las perentorias es que estas excepciones van a corresponder a una situación de, ¿cómo les podría decir? Que cuando las presenta el demandado, ya con eso va a concluir la demanda. ¿Por qué? Porque con esa comprobación implica que ya no tiene la autoridad, o en este caso el juez, de seguir todo el procedimiento. ¿Para qué seguir con el procedimiento si al final yo ya sé como juez qué lo que voy a resolver? Y entre estas excepciones, pues está la excepción del pago, lo que les decía, lo que es decir que yo ya comprobé de que yo ya pagué ese contrato, ya lo cumplí. Está la excepción de compensación, es decir, él decía que él le pagara una cantidad y yo lo que hice fue se la compensé ya sea en especie o se lo compensé con una prestación de un servicio. Excepción de confusión de derechos, cuando existe, no hubo una venta, sino que, ¿cómo les podría decir? Hay un bien que a mí me gustaba, bueno, que yo le compré a esa persona y no solamente, no, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, una asociación civil, yo le debía, no sé, 100,000 pesos, pero resulta de ser de que cuando que yo tuve suficiente dinero y no solamente y con esta asociación civil, lo que hice fue comprar esa asociación civil. Entonces, pues yo ya no necesito pagarme o pagar una deuda que yo ya adquirí a través de la compra de esa sociedad civil. También está la excepción de remisión de deuda. Es decir, que le dicen, es que yo ya no le debo a esa persona, sino le debo a esta otra persona porque hay un contrato de por medio. Y también está la excepción de innovación, es decir, que hubo un cambio de contrato
la famosa excepción de prescripción negativa, lo que le decía, pasaron 5 años y resulta ser de que esa persona ya es dueña, o sea, ya es propietaria de ese bien. También está la excepción de condición resolutoria, es decir, de que no puede seguir el proceso porque hay otro proceso que está resolviendo la misma situación, pero con otro juez. También está la excepción de término resolutorio, es decir, de que ya hubo una resolución en donde me benefició a mí o bien ya hizo una determinación en particular un juez. Excepción de cesión de deudas. Esa deuda que yo tenía ya lo había reconocido otra persona que me debía a mí. Entonces, ya no tiene que ir contra mí el actor, sino tiene que ir a la otra persona que obtuvo esa deuda. También está la excepción de retención de la cosa vendida. En muchas ocasiones, por ejemplo, en la venta de casas, lo que pasa es de que en esa venta se tiene la retención de la propiedad hasta en tanto no se haya completado el pago completo de la casa. Entonces, hasta que no se pague, se entrega esa casa. Puede ser esa excepción y decirle al señor juez, oye, ¿sabes qué? Es que hay un contrato donde dice que hasta que me pague todo, yo le voy a entregar la propiedad de dicha casa. También puede ser la excepción de inexistencia. Me está preguntando, me está diciendo de un bien que jamás tuve a la mano y no fui propietario y mucho menos tuve algo que ver con esa persona. Excepción de nulidad, cuando existe algún elemento de inexistencia por parte de la persona. Es decir, de que no puedes decir que te debo porque eres menor de edad o porque nunca ejerciste ese derecho en contra mía. Y por último está excepción de transacción, es decir, cuando se convierte esa deuda en otra acción en materia civil que determina que ya no necesariamente tenga que generarse a través de esta vía, sino que hay otra vía que se tiene que presentar para poder resolver dicho conflicto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario al respecto? Híjole, tengo mucho calor. No, de momento, profe. Perfecto. Bueno, creo que hasta aquí para que tengan 10 minutos de descanso. Les agradezco muchísimo al haberme acompañado en esta sesión un poco accidentada por varias cuestiones técnicas. Me comprometo entre la semana siguiente a hacer una explicación breve de a dónde tienen que dirigirse respecto a los juicios y les estaré agregando, bueno, recuerden que el día de hoy tenemos lo que es la entrega de las actividades, la actividad que termina hoy a las 23:59, por favor, les repito, hay que cumplir con esa actividad porque para mí va a implicar su evaluación. Entre otras cosas, acuérdense que no tenemos examen, tenemos evaluación de actividades y ese es uno de los elementos que yo analizo para darles su calificación final. Es hoy a las 23:59, por favor no se les olvide. Y a partir de mañana tenemos abierto la siguiente semana. ¿Va? Como quiera, cualquier duda. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos.